Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Geografía, quinto grado. Componentes naturales de la Tierra. Lección 1. Entre valles, llanuras y montañas. Con el estudio de esta lección, describirá la distribución del relieve continental de las zonas sísmicas y volcánicas y los procesos erosivos. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Hola Rosa, te escribo desde Italia, en la zona donde se localiza la ciudad de Pompeya. Es impresionante ver los materiales volcánicos que arrojó el Vesubio el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, y que sepultaron la antigua ciudad romana. Las personas quedaron petrificadas, es como si se hubiera detenido el tiempo. Cuando regrese te cuento más y te muestro las fotografías. Saludos desde Italia, Diana. Entre valles, llanuras y montañas. Comencemos. Las llanuras, las montañas y los volcanes como el Vesubio forman parte del relieve de un lugar y lo hacen característico. Platica con un compañero sobre otras formas de relieve que recuerden. Montañas, valles, depresiones, mesetas, llanuras. El lugar donde vives puede ubicarse en una sierra, un valle, una meseta o una llanura. Esto depende de las características del relieve. Comenta con tus compañeros. ¿Cómo es el relieve del lugar donde viven? ¿Es montañoso o está sobre una planicie? ¿Existen volcanes que hayan hecho erupción como el Vesubio? Si es así, recuerden sus nombres y digan cómo la erupción modificó el paisaje. Estas respuestas dependerán de la región en la que vivas. Actividad. Consulta la página 26 del Atlas. En la sección Relieve, identifica las características de montañas, mesetas, llanuras y depresiones. Relieve. Tanto la superficie de los continentes como el fondo del mar tienen diversas formas de relieve. Los movimientos de las placas tectónicas dan lugar al relieve, es decir, a la formación de montañas, mesetas y depresiones. Estas formaciones son constantemente modificadas por la lluvia, las corrientes de agua, el viento y los cambios extremos de temperatura. Montañas son las formas del relieve con mayor elevación y pendientes pronunciadas. A un conjunto de montañas alineadas se le conoce como cordillera o sierra. Mesetas son formaciones elevadas y relativamente planas, también llamadas altiplanicies o altiplanos. Se originan por las erupciones volcánicas, por la erosión o por la elevación de terrenos planos cuando ocurren movimientos de placas tectónicas. Llanuras son superficies casi planas con pendientes suaves. Se forman con los depósitos acarreados por los ríos, por la elevación de terrenos que hace millones de años fueron fondos marinos, o por antiguas montañas que se han desgastado. Depresiones y valles son zonas bajas de la superficie de la Tierra. Pueden ser el resultado de hundimientos o del desgaste causado por el viento o el agua. Llanura de Sudáfrica, una de las grandes depresiones en la región de los Alpes en Suiza. El monte Everest es la montaña más alta del mundo y se localiza entre China y Nepal. Meseta al norte de Arizona, Estados Unidos. Observa las imágenes siguientes y escribe en la línea el tipo de relieve al que pertenecen. Montañoso, llanura, meseta. Aprendamos más. El suelo que pisamos, el relieve y la ubicación geográfica de un lugar influyen en el clima, la vegetación y la fauna. Asimismo, originan un tipo determinado de región natural. El relieve puede ser continental u oceánico. El primero se conforma por montañas, mesetas, llanuras y depresiones. Los procesos que lo modifican ocurren en el interior de la Tierra, debido a la dinámica de las placas tectónicas, que origina volcanes y sismos. Existen también procesos externos que lo modelan, como la erosión, que es el desgaste del relieve por el agua y el viento principalmente. La dinámica de las placas tectónicas origina sismos y volcanes. Observemos la imagen. Sistema volcánico, fosa submarina, placa oceánica, placa continental, astenosfera. Una corteza quebradiza. Los continentes y los océanos son parte de la superficie terrestre. Su parte sólida está formada por placas tectónicas, que son enormes bloques rígidos de la corteza terrestre, que flotan sobre el material fundido del manto. Sus movimientos son los causantes de los sismos o temblores y de la formación de montañas y volcanes. Exploremos.
Observa el mapa de las placas tectónicas, página 27 del Atlas, e identifica sobre cuáles se ubica México. Se ubica entre las placas norteamericana, placa pacífica y placa de Cocos. Observemos el mapa. Placa norteamericana, placa del Pacífico y placa de Cocos. Sobre esta se ubica México. En tu cuaderno anota las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué océano se asienta sobre la placa tectónica que lleva su nombre? Océano Pacífico. Placa del Pacífico, Océano Pacífico. Elige dos placas tectónicas e identifica los continentes que hay sobre estas. Placa euroasiática en los continentes de Europa y Asia. Placa africana en el continente de África. Euroasiática y africana. ¿Qué océanos se localizan sobre las placas que elegiste? Océano Pacífico y Océano Atlántico. Son los océanos que se asientan en las placas elegidas. Océano Pacífico, Océano Atlántico. Movimientos de las placas tectónicas. Las placas tectónicas tienen tres movimientos: de convergencia, de separación y deslizamiento. De convergencia: cuando las placas tectónicas se presionan unas con otras, se generan zonas volcánicas y cordilleras. Por ejemplo, el Cinturón de Fuego del Pacífico y la cordillera del Himalaya. Localiza las placas en la página 27 de tu atlas. Observamos la imagen de la placa tectónica, movimiento de convergencia. Placa sudamericana, placa de Nazca. Ahora observamos la página 27 del atlas para localizar el Cinturón de Fuego del Pacífico y la cordillera del Himalaya. Muy bien, aquí tenemos nuestro mapa, placas tectónicas. Ubicamos el Cinturón de Fuego. Aquí lo tenemos resaltado, el Cinturón de Fuego, con las diferentes placas tectónicas del Caribe, de Cocos, de Nazca, del Pacífico, Indo-Australiana, Euroasiática, Noramericana. Y la cordillera del Himalaya. De separación. Cuando las placas tectónicas se desplazan y separan, provocan la salida de magma en los fondos oceánicos, renovándolos. También dan origen a cadenas montañosas llamadas dorsales oceánicas. Observamos la imagen: litosfera, astenosfera, placa tectónica, movimiento de separación. De deslizamiento o transformante. Se da cuando las placas tectónicas se deslizan de manera lateral en direcciones contrarias, como la falla de San Andrés, localizada entre Estados Unidos y México. Observa el esquema titulado Movimiento de placas tectónicas de la página 25 del Atlas. Observamos la imagen. Placa tectónica, movimiento de deslizamiento transformante. Observamos cómo una placa se desliza hacia el norte y otra placa se desliza hacia el sur. Movimiento de placas tectónicas. Zona de separación o divergencia. Se origina cuando las placas se alejan una de otra. El material fundido proveniente del manto superior emerge y forma cordilleras submarinas, también llamadas dorsales. Las dorsales tienen una altura promedio de 3000 metros. Zona de contacto o convergencia. Se forma al chocar dos placas entre sí. Con el impacto puede ocurrir que al encontrarse dos placas continentales se originen cadenas montañosas, o bien, cuando una placa oceánica choca con una continental, la más pesada se desliza debajo de la más ligera, formando una fosa oceánica que llega a medir hasta 11.000 metros de profundidad. A este tipo de contacto con deslizamiento se le llama subducción. Zona de deslizamiento transformante. Se trata del límite entre dos placas, donde ninguna de las dos se toca, sino que se deslizan horizontalmente una respecto de la otra. Cuando la velocidad
del deslizamiento de placas es acelerada, se producen terremotos. Esquema de las diferentes zonas. Zona de separación o divergencia. Fosa oceánica. Cordillera marginal. Placa continental. Zona de contacto. Zona de subducción. Movimiento del magma en el manto superior. Zona de deslizamiento o transformante. Placa oceánica. Dorsales oceánicas. Los sismos o temblores. La superficie de la Tierra está formada por placas tectónicas que cuando se mueven modifican el relieve, originan montañas o favorecen la salida de material volcánico y en ocasiones provocan sismos o temblores. Los sismos son los movimientos vibratorios originados por la energía que se libera al moverse las placas tectónicas. El lugar donde se produce un sismo se llama foco o hipocentro, y el punto situado arriba del foco, donde se manifiesta con mayor intensidad, es el epicentro. En el cinturón de fuego del Pacífico, ubicado al oeste de América y al este de Asia, se concentra una gran actividad sísmica. Localízalo en el mapa de la página 28 del Atlas. Observa que nuestro país se ubica en esta zona sísmica. Mapa de las placas tectónicas. Ubicamos el cinturón de fuego que está representado en línea roja, que es el límite de placas con zona de subducción. Este viene siendo lo que es el cinturón de fuego. Ubicamos a nuestro país, México, que está sobre la placa de Cocos. Ahora lo observamos en el otro mapa, donde se observa mejor lo que es el cinturón de fuego. Y ubicamos a nuestro país, que es México. Imagen de nuestro libro de texto. Foco epicentro. Lo que es el foco y lo que es el epicentro. Actividad. Realiza el siguiente experimento. Materiales: una mesa, un martillo, una tabla de 10 centímetros por lado aproximadamente. 30 terrones de azúcar. Los puedes sustituir por cubos para jugar o cajas pequeñas de cartón. Procedimiento: 1. Coloca la tabla sobre la mesa. A un lado de la tabla, a unos 5 centímetros, levanta varios edificios con los terrones de azúcar. 2. Con el martillo golpea ligeramente la tabla y observa lo que les pasa a las construcciones. 3. Vuelve a construir los edificios a la misma distancia y golpea la tabla, esta vez más fuerte. 4. Luego construye los edificios y colócalos más lejos de la tabla. Ahora vuelve a golpear, primero levemente y después con fuerza. ¿Qué sucedió con los edificios en cada caso? Primer caso: golpe leve, solo caen algunos cubos. Golpe fuerte, se caen todos los cubos. Segundo caso: golpe leve, no caen, solo se mueven. Golpe fuerte, quedan varios cubos en su lugar. ¿Cómo influyeron las distancias entre la tabla y los edificios? Entre más cerca, más vibraciones que en las orillas. ¿Cuándo se cayeron más edificios? ¿Cuando estaban más cerca o más lejos del golpe? Cuando se encontraban más cerca del golpe, se cayeron más edificios. Los daños ocasionados por un sismo dependen de la intensidad y de la distancia del epicentro. La intensidad del sismo es mayor en los lugares más cercanos a este. Los volcanes. Las fracturas de la corteza terrestre, causadas por la presión entre las placas tectónicas, originan volcanes. Generalmente los volcanes tienen forma de cono y una abertura en la parte superior, por donde expulsan lava, rocas, cenizas, vapor de agua y gases, que se encuentran en el interior de la Tierra a altas temperaturas. También se forman volcanes en los océanos y en algunas islas, por ejemplo en Hawái y el archipiélago de las islas Revillagigedo, en el Océano Pacífico. La actividad volcánica tiene efectos destructores, sin embargo, también trae beneficios,
ya que los suelos de origen volcánico formados por cenizas son fértiles y aptos para la agricultura. En ciertas áreas volcánicas existen depósitos de aguas termales que resultan apropiadas para establecer centros turísticos o generar energía geotérmica. Los sismos y la actividad volcánica son fenómenos naturales que forman y modelan el relieve, pero también representan un riesgo para la población, por lo que ésta debe estar preparada para prevenir los desastres y mitigar sus efectos. El volcán Santa Elena, en el oeste de Estados Unidos, hizo erupción repentinamente en 1980 y causó la muerte de aproximadamente 60 personas. Observemos el volcán Santa Elena. Actividad. Calca en plástico, mica o papel transparente el mapa de la página 28 del Atlas. Colócalo sobre el mapa de las placas tectónicas en la página 27 del mismo Atlas. Observa las regiones sísmicas y volcánicas, así como los límites de las placas tectónicas. Realicemos la actividad. Regiones sísmicas y volcánicas. Placas tectónicas. Y aquí obtenemos el resultado de la combinación de ambas. Los límites de las actividades volcánicas. En tu cuaderno elabora un esquema que incorpore los siguientes aspectos. ¿Qué relación encuentras entre las zonas sísmicas y volcánicas respecto a las placas tectónicas? Existe una relación directa porque en las zonas sísmicas son más frecuentes los choques y separación de las capas tectónicas, originando erupción de volcanes y sismos de mayor intensidad. ¿Qué pasa cuando se mueven dos placas como la de Nazca y la sudamericana? Producen temblores, terremotos y maremotos cuando se mueven dos placas tectónicas como la Nazca y la sudamericana. La erosión de las formas del relieve. Durante miles de años, las formas del relieve se han desgastado debido a la erosión. La erosión es el proceso natural que con el tiempo desgasta o destruye los suelos y las rocas de la corteza terrestre, modelando el paisaje. Los principales agentes de la erosión son el agua y el viento. El primero es el más erosivo. La lluvia, el granizo, la nieve y el viento modelan la superficie continental. El agua corre sobre las rocas, las disuelve, las rompe cuando se congela y las arrastra cuando se forma un río. Las olas desgastan las costas formando bahías y acantilados. El viento arrastra principalmente en zonas secas y desérticas granos de arena que a lo largo de miles de años desgastan la superficie terrestre o forman montículos de arena llamados dunas. Actividad. El relieve cambia debido a factores internos como el vulcanismo y la sismicidad, y agentes externos, como la erosión provocada por el agua y el viento. Observa las siguientes imágenes y anota en las líneas qué agente erosivo actúa sobre el relieve, río, oleaje o viento. Erosión por oleaje, erosión por el viento, erosión por un río. Después, escribe en tu cuaderno un texto acerca de cómo cambia el relieve debido a la erosión provocada por el agua y el viento. Ilústralo. El agua y el viento son elementos importantes en el fenómeno de la erosión del suelo. La erosión produce el relieve de los valles, gargantas, cañones, cavernas y mesetas, y puede ser incrementada por actividades humanas. Ilustraciones de la erosión. Apliquemos lo aprendido. En equipo realicen el siguiente experimento. Materiales: un vaso de plástico o un tubo de papel de baño, 4 cucharadas de bicarbonato de sodio, media taza de vinagre, una pizca de pintura vegetal roja, una cartulina para hacer el modelo del volcán, un cartón duro o un plato para pegar el modelo del volcán, tijeras, cinta adhesiva y plastilina opcional. Procedimiento: 1. Colorea o cubre con plastilina la cartulina. Elabora con ella un cono y pega sus lados para obtener una maqueta del volcán. 2. Córtale unos centímetros de la punta.
Este orificio será el cráter de tu volcán. Calcula que en ese corte quepa verticalmente el tubo de papel de baño o el vaso. 3. Haz que coincida la boca del vaso o del tubo con el cráter del volcán. 4. Con plastilina o cinta adhesiva, fija el volcán al cartón o al plato. 5. En un plato pequeño mezcla bien el bicarbonato de sodio con la pizca de pintura e introdúcela en el tubo o vaso. 6. Agrega poco a poco el vinagre y observa. Describe en tu cuaderno lo que sucedió cuando se mezclaron el bicarbonato y el vinagre. Al mezclarse ambos elementos, se produce una sustancia efervescente que emana por el agujero en la plastilina. Anota qué relación encuentras entre el resultado de tu experimento y lo que sucede cuando un volcán hace erupción. Se observan los efectos físicos que se producen en el interior del volcán en el momento de la erupción y cómo los materiales emanados provocan efectos devastadores tanto en el relieve como en la flora y la fauna. Discutan en grupo cómo se imaginan que afecta una erupción volcánica a la población. Una erupción volcánica destruye todo a su paso, provocando un cambio radical en el ecosistema y en la población que vive en sus cercanías. En ocasiones es necesario evacuar las zonas afectadas para evitar la pérdida de vidas humanas. Iniciamos con el repaso de la lección 1, entre valles, llanuras y montañas. Terreno hundido de menor altitud al relieve que lo rodea, depresiones, partes más altas y escarpadas de los continentes, montañas, zonas elevadas, planas y extensas, mesetas, terreno extenso, plano, sin altos ni bajos, llanuras, nombre con el que se conocen también a las mesetas, altiplanos. Esquema: montaña, meseta, volcán, llanura, depresión. El relieve y la ubicación de una zona influyen en el clima, la vegetación, la fauna y por lo tanto en el tipo de región natural. El relieve puede ser continental u oceánico. Los procesos internos ocurren en el interior de la Tierra, por ejemplo, el movimiento de las placas tectónicas, formación de volcanes, sismos o temblores. La erosión, es decir, el desgaste del terreno por el agua y el viento, es un ejemplo de procesos externos que modela el relieve. El movimiento de las placas tectónicas ocasiona grietas en la superficie terrestre. La superficie de la Tierra está formada por placas tectónicas. Las placas tectónicas son enormes bloques rígidos de la corteza terrestre. Los temblores son provocados por el movimiento de las placas tectónicas. Sobre la placa pacífica se encuentra el Océano Pacífico. Sobre la placa euroasiática se encuentran Europa y Asia. Sobre la placa africana se encuentra África. Australia se encuentra sobre la placa indo-australiana. Las placas tectónicas se deslizan de manera lateral y en direcciones contrarias, como en la falla de San Andrés, de deslizamiento. Las placas tectónicas se desplazan y chocan provocando fosas, zonas volcánicas y cordilleras, de choque. Las placas tectónicas se desplazan y se separan provocando salidas de magma y de gases alojados en el manto de la Tierra, de separación. Relieve continental: llanuras, montañas, depresiones y mesetas. Procesos internos: movimientos de las placas tectónicas, formación de volcanes, sismos o temblores. Externos: erosión. La placa africana y la placa sudamericana se separaron para formar el dorsal del Atlántico Sur. La placa norteamericana y la placa euroasiática se separaron para formar el dorsal del Atlántico Norte. La placa pacífica y la placa norteamericana se mueven norte-sur respectivamente para formar la falla de San Andrés. La zona de choque de las placas de Nazca y Sudamericana origina la cordillera de los Andes. La zona de choque de las placas euroasiática e indoaustraliana origina la cordillera del Himalaya. México se ubica sobre la placa norteamericana. Cerca de Japón, la placa euroasiática choca con la placa norteamericana.
Zona profunda de la corteza terrestre donde se inicia un sismo. Hipocentro. Punto de la superficie terrestre donde el sismo se manifiesta con mayor intensidad. Epicentro. Escala que indica la magnitud de la energía liberada. Richter. Movimientos vibratorios originados por la energía liberada al chocar las placas tectónicas. Sismos. Tipo de movimiento de las placas tectónicas que originan los sismos. Choque. ¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico? Región donde se concentra gran actividad sísmica. ¿Dónde se encuentra ubicado? En el Pacífico entre Asia y América. 3 países que estén ubicados en esa zona: México, Chile, Japón, Australia. Los daños ocasionados por un sismo dependen de su intensidad y de la distancia a la que se encuentra del epicentro. A una distancia mayor del epicentro, los daños son menores. A una distancia menor del epicentro, los daños son mayores. ¿Cómo se originan los volcanes? Por fracturas de la corteza terrestre causadas por presión de placas tectónicas. ¿Qué elementos expulsa un volcán hacia la superficie? Magma y gases acumulados en el interior de la Tierra. ¿En qué islas se han formado volcanes? En Hawái y el archipiélago Benito Juárez. ¿Qué efectos benéficos tiene un volcán? Suelos fértiles y aguas termales. ¿Qué nombre recibe la franja de volcanes que atraviesa nuestro país desde el Océano Pacífico entre los límites de Nayarit y Jalisco hasta el Golfo de México en Veracruz? Eje volcánico transversal. ¿Qué elementos se consideran formadores de relieve y además representan un riesgo para la población? Sismos y actividad volcánica. Partes de un volcán: cráter, magma, cono, lava, chimenea. Durante miles de años las formas de relieve se han desgastado debido a la erosión. Los principales agentes de la erosión son el agua y el viento. El agua es el agente más erosivo. El relieve cambia debido a factores internos como el vulcanismo y la sismicidad. Los agentes externos que modifican el relieve son la erosión provocada por el agua y el viento. Sismicidad: ondas vibratorias de la corteza terrestre. Su punto de origen es el hipocentro. Tiene 2 sistemas de medición, Richter y Mercalli. El punto más afectado es el epicentro. Vulcanismo: a largo plazo produce suelos fértiles para la agricultura. Puede originar manantiales de aguas termales. Forma un cono por acumulación de materiales. Se produce por la expulsión de magma del interior de la Tierra. ¿Cuál es el principal volcán activo en el extremo norte del continente americano? ¿En dónde está ubicado? El volcán McKinley en Alaska. ¿Qué continente no tiene volcanes activos? Oceanía. ¿Cuáles son los principales volcanes activos de África? El Teide, el Camerún y el Kilimanjaro. Y con esto finalizamos el repaso de la lección 1 entre valles, llanuras y montañas, esperando que cada una de las respuestas te sean de gran utilidad para tu actividad de tu libro de texto. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.